Vamos a saludar que está a usted. Tenga gran paz. Usted será el misionero que salvará a todas las naciones. La gloria postrera será mayor que la primera. Gracias. ¿Cómo estuvieron ustedes? Seguramente tuvieron mucha oración personal y por la iglesia también. Yo también, a través de esta enfermedad del virus de coronavirus, que Dios nos ha permitido esto en nuestra vida de fe no es por cualquiera una coincidencia. Todas las cosas están en el plan de Dios. Y también como la iglesia de Hannah, Dios nos dio este encuentro y nos dio esta posición. Y también con cada posición que tenemos nosotros en la iglesia, tuvimos devoción y una vida de fe, que es muy importante. No es una iglesia o una vida de fe cualquiera, pero al final de todo nos damos cuenta que esto fue permitido por su gracia. Y esto es lo que notamos. Y ahora tenemos esas dificultades y todavía algunos más están en dificultades, están aún en oraciones y también hay muchos creyentes que no han podido venir a la iglesia todavía. Y creo que estamos siendo unidos dentro de la oración. Y también otros están devocionándose en la parte de desinfectación y también otros están dando los químicos para desinfectar. Y otros quieren venir a la iglesia y como no pueden entrar, algunos venían solamente pisando afuera de la iglesia. Y también la oración de madrugada venía y como no pueden entrar, entonces afuera oró y se regresaron a su casa así. Y cada persona así lo vimos de una manera nueva. La iglesia que Dios ha puesto. Y también cada persona en la vida de fe que podamos estar dentro de esto no es dada por una coincidencia. Y estamos pensando las cosas importantes a través de este tiempo muy, muy difícil. Y también hay familias que tuvieron grandes dificultades, pero sin importar esto, Dios protegiendo los copastores y también habían familias que sus familiares habían fallecido, pero para proteger a los copastores y a los pastores no le dijeron. Pero tenemos que tener un corazón de verdad amar el Evangelio. Y si no tuviéramos esto, entonces sería muy difícil de verdad de tener estas respuestas que tenemos ahora. Y para mí fue de gran gracia y de mucha acción de gracia también agradecimiento. Y eso es lo que he sentido. Pero puedes escucharlo de una manera extraña, pero espero que no lo malinterpreten. ¿Qué pasará con el siervo de Dios en la iglesia? Pero en la verdad, ustedes, en su vida de fe, para tener una vida de fe normal, hasta el punto que no esté el siervo de Dios, tenemos que tener una vida de fe firme. Que los copastores lleguen a visitarlo a sus casas para que tengas fuerza y que tengas fuerza con eso y tengas la vida de fe. Si tuviéramos una vida de fe así, entonces no sería una vida de fe normal. Claro, la iglesia y el siervo de Dios tiene que ayudar a los débiles con la palabra y también levantarlos y darle fortaleza y nunca olvidar de eso. Pero la vida de fe, que tú llegues a siempre estar confiando en eso y pidiendo de eso, no sería una vida de fe normal, ¿no? Digamos un ejemplo, siempre vayamos al hospital, siempre estamos relacionados y siempre recibiendo ayuda del doctor, digamos. Entonces esa persona no es una persona saludable, ¿no? Pero también algo importante, no estamos diciendo que la iglesia no es necesaria o el siervo de Dios no es necesario, sino que cada persona tiene que dar su respuesta en el Evangelio completamente.
cada persona aferrado al pacto a Cristo en cualquier circunstancia que pueda ganar todas las cosas. Y tenemos que entrar en esa bendición. Cristo que está en cada uno de ustedes, aferrados a ese nombre, a donde estén ustedes, tienen que poder levantarse con Él, juntamente con Él. Y también especialmente dentro del Evangelio de Cristo, si no podemos dar nuestra conclusión o respuesta, fácilmente caemos en que decimos, ay, la iglesia es así, la iglesia es tal aquello, las personas son así. Y yo también, sin darme cuenta, caigo en desaliento. No importa cómo está la iglesia ahora mismo, o digamos que sabemos que hay muchas clases de personas en la iglesia, pero sin importar eso, si tienes la respuesta en Cristo, más sea extraño la iglesia, pero te aferrarás tú al pacto y orarás. Tienes personas extrañas alrededor tuyo, pero ¿cómo puedes llegar a pensar que ellos están normales? Es que tienes que orar y aferrarte al pacto juntamente. Cada persona de verdad tiene que aferrarse al pacto y recibir la fuerza y restaurar la fortaleza y disfrutarlas. Eso es lo que estamos hablando. Esta vez el Shincheonji, un pastor en una prédica dijo así, que es una herejía de verdad estafar a las personas. Imai también, su vida es una estafa. Y también a través de todo lo que sucedió y lo que estamos agradecidos es que a través del Shincheonji hemos visto lo que han hecho tantas cosas malas. Pero yo, viendo esas cosas que se llegaron a dar luz, yo me vi a mí mismo. De verdad, mi fe se ha mostrado todo en este momento. Decía que yo creía, y yo también decía que tenía una fe, pero era un tiempo de que se mostró todo al aire, ¿no? Eso fue un tiempo así. Claro, todos los creyentes no son iguales. Hay creyentes que en problemas, en crisis, y en ese momento que no pueden ver nada, y en un momento que no pueden hacer nada, hay personas que han puesto todo el todo ante Dios. Pero hay personas que no han podido hacer esto. Y ellos, sin darse cuenta, viendo el ambiente, las circunstancias, quedan tentados. Y también su fe decae. Hay personas también en esas circunstancias. De verdad nosotros, en ese tiempo, en esta fe que Dios desea, ¿estamos nosotros parados correctamente? Pero que estamos agradecidos que en el último tiempo, Dios, para que no quedemos avergonzados, Dios ya antemano nos ha dado este tiempo para que tengamos la fe verdadera. Y fue un tiempo de confirmar esto, ¿no? Esto es lo que yo he pensado. De verdad, tenemos que prepararnos bien en la vida de fe. Es que Dios nos ha permitido ese tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que tener fe? En que cualquier circunstancia que estés, o aunque no puedas dar culto, y aunque el siervo de Dios no ha podido venir o hacer algo, que no quedes desalentado, no quedes desanimado, sino que tú, uno con Dios, que tú puedas estar delante de Dios, esa fe que tenemos que tener. Y le bendigo en nombre de Cristo que posean esto y disfruten de esta bendición y esta fe. Viviendo en este mundo, en esa vida que nosotros tenemos, hay personas que han tenido un triunfo y también hay personas que han ganado un gran beneficio. Pero algo más que todas estas cosas, hay personas que de verdad viven esforzadamente. Pero porque vives esforzadamente, sí, funciona, ¿no? Algo. Tener una mente positiva, un acto positivo o pensamiento pensativo, si vives así, esforzadamente, sí, puedes vivir mejor que una persona negativa, ¿no? Sí, pareciera que funcionara algo. Pero con esas cosas no podemos salvar al mundo ni ganar al mundo.
Pero en vez de vivir como una persona que se esfuerza en todo, pero una persona que puede triunfar, ¿qué será? Una persona que tiene una misión, ¿no? En su vida. Entonces tú no puedes ganar sobre esas personas que tienen una misión en su vida. Es una historia antigua. Hay una persona que se llama Chung Ju-yeon, que su misión en su corazón era tan grande que ni siquiera se dio cuenta que tenía una enfermedad en el cuerpo. Le dijo cuando fue al hospital, ¿usted no sabían que no tenía esta enfermedad? Y hasta le dijo, y el doctor le dijo, ¿cómo sobreviviste, no? Es que ella decía que vivió tan ocupada y esforzada. Sí, puedes tener un triunfo. Pero algo más que nadie puede llegar a estar enfrente de ellos son las personas que tienen las respuestas únicas. Las personas que tienen las respuestas únicas no son dignos a este mundo. En otras palabras, las personas que saben la razón de que esto es la única manera, si no, no hay otra manera. Y eso es lo que vemos nosotros ahora mismo. ¿Cómo piensa de la iglesia primitiva? ¿Tuvieron ellos una vida de fe esforzadamente? ¿Y también tuvieron una vida con una misión? Sí, tal vez podemos decir eso, ¿no? Pero la iglesia primitiva son personas que se aferraron a las respuestas únicas. Porque si no es Cristo, no es posible. Ellos sabían esto. Es que de verdad no hubieron tantas cosas en como respuesta en su vida, pero sabían de que por qué era necesario Cristo. Pero hay personas que han triunfado, pero no pueden ganar y detener los desastres que están y los desastres que vienen, y también por qué no pueden salir del desastre. Pero lo que sabían de esta razón era la iglesia primitiva. Ustedes, los que tienen la respuesta única, nadie será digno ante este evangelio, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que la iglesia, como iglesia que debe ser, es que tenemos que tener una iglesia como debe ser, ¿no? Y para disfrutar de esta bendición, primero que tenemos que ver es que la iglesia primitiva era un lugar que los discípulos se reunían con el misterio de las respuestas únicas. Vemos acá la iglesia primitiva. No hizo su ministerio esforzado o con una clase de misión, sino que era una reunión de discípulos que se aferraron ¿a qué? A estas respuestas únicas, este misterio. Las personas pensaron de Jesús que es un maestro muy respetuoso o un religioso respetuoso. La mayoría de las personas pensaba de él así de esa manera. Y Jesús, a través de la boca de Pedro, confiesa que no era eso. Si vemos en Mateo capítulo 16, 13 al 20, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos dijeron, otros Jeremías, Elías, Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Qué significa eso? Es que en ese tiempo solamente veían a Jesús como un maestro respetuoso, un religioso respetuoso. Solamente lo reconocían así. Fue así que Dios, a través de la boca de Pedro, habla de que no es así. Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En la Biblia, a través de los discípulos de Jesús, la primera confesión fue en Mateo 16, 16, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Usted, que nadie puede resolver el problema espiritual, usted es la solución. Y en el Antiguo Testamento nos ha prometido el nacimiento de la mujer. En Génesis 3:15 ya nos había prometido antemano. Y Él es que ha venido.
el que que ha sido prometido como la simiente de la mujer. Nadie puede salir ante Dios con sus esfuerzos, pero para tener todo, y tuvo todo nuestro pecado y fue el sacrificio para nosotros, y el dueño es usted, es el Cristo. Eso es lo que significa tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. También nos ha dado la bendición de que estará junto con nosotros eternamente, la bendición de Emmanuel. Él es el Cristo. Eso es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso la iglesia primitiva con el nombre que es una respuesta única a Cristo, ellos en persecuciones tuvieron la bendición. Por eso en Hechos 1:14 perseveraron unánimes en oración. Dice, todos perseveraron unánimes en oración y ruego. En otras palabras, una unicidad entre ellos. En el mensaje, en la Biblia, traducción antigua, dice que ellos solamente en oración estuvieron. Nosotros sabemos que sí, hay que estar unánimes en oración. Sabemos que cuando tenemos dificultades hay que orar, todos sabemos, pero no lo hacemos. Es que no podemos llegar a orar. Y si de verdad no podemos orar, entonces la palabra de Dios no podríamos escucharla como vida. Pero si escucháramos de verdad y también oráramos, entonces la palabra de Dios será como palabra viviente para tu vida. Pero mucho no es así, ¿no? Y a través de este virus de corona, una de las dos personas serías tú. Una de ellos será personas que han podido orar, ¿no? Pero también habrá personas que no han podido orar, ¿no? Y cuando hay problemas y no oras, piensas mucho y has llegado a ser afligido por los pensamientos propios. Pero el aposento alto de Marco de la iglesia primitiva de todos perseveraban unánimes en oración. Y la iglesia primitiva tuvieron las respuestas únicas. ¿Y qué fue la respuesta? Hechos capítulo 2 dio las respuestas, esos 5 puntos importantes. La obra del Espíritu Santo. También la obra del Espíritu Santo como ráfaga de viento, recio y fuego. Y se abrieron las puertas de verdad. Y se cumplió las puertas. Y a través de estos discípulos que se vieron esto campo cambiarse. Y con las respuestas únicas que la iglesia primitiva también. Estas 5 respuestas. No solamente eso, es que la iglesia primitiva tuvieron la persecución, pero se abrió hasta la iglesia Antioquía, hasta Roma. ¿Qué significa esto? Que cuando nos aferramos al misterio de las respuestas únicas, esto es lo que se manifiesta. En cada tiempo así nosotros tenemos muchos pensamientos y muchas cosas que queremos hacer, pero ¿por qué Dios nos ha dado un tiempo de detenernos, no? ¿Por qué será? Hay que pensarlo una vez, ¿no? He dado y he tenido mi vida de fe. ¿Acaso fue con mis esfuerzos? ¿Acaso no fue con mis propios esfuerzos? Y he recibido la misión y he tenido mi vida de fe con esa misión, ¿no? Sí, todo es bueno, pero ahora ustedes y yo tenemos que actualizarnos un nivel más. ¿Cómo tenemos que recibir la guía en la vida de fe? Si no, tenemos que este misterio de esta respuesta única es que nunca llega a tambalear si es firme y tenemos que tener la vida de fe en esto. ¿Qué pasa cuando tenemos respuestas únicas de esta bendición? Lo vemos en la lectura bíblica y lo vemos en la lectura bíblica el día de hoy. Es un texto bíblico que no conocemos muy bien. Es un tiempo de que Jesús limpia la iglesia o purifica el templo. Para el pueblo de Israel, el día de Pascua es muy importante para ellos. Su centro, su corazón está centrado en esto. Ese es su festivo más grande.
Y no solamente el pueblo de Jerusalén estaba en el día de la Pascua, sino que todos los que estaban alrededor del mundo para cuidar el día de la Pascua se reunían en Jerusalén. En ese momento, las personas que vivían centrado a la ciudad de Jerusalén es como unos 150,000 o 100,000 a 150,000. Pero cuando había un día, el festivo de la Pascua, ¿cuántos se reunían? Sé que casi 500,000 en cada región extranjeras venían. Entonces ellos se reunían y ¿qué hacían? Daban cultos y sacrificio, ¿no? Entonces para dar sacrificio necesitas algo para sacrificar. Y no solamente necesitas estos sacrificios, necesitas estas ofrendas que dar, ¿no? Pero vemos en la lectura bíblica, el día de la Pascua entró Jesús a Jerusalén, el templo. Dice aquí, había ovejas y bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y se enojó. Tuvo un enojo ahí. En la Biblia, las partes que Jesús llega a tener enojo, solamente lo vemos en Juan 2. Y vemos que tuvo un enojo. Pero ¿por qué Jesús, hasta qué punto se enojó? Hasta los discípulos viendo eso, que se recordaron de la palabra, recordaron la palabra en Salmos, dice, ellos se dieron cuenta que Jesús mismo no se fijaba de ellos porque no conocía. En otras palabras, se dio cuenta de este mensaje hasta el punto que tuvieron miedo, ¿no? Por eso el pueblo de Jerusalén traían su sacrificio limpio, porque vivían cerca. Pero los que no viven en Jerusalén, los que venían de atrás, y 3, 4 días, cuando vienen ya sacrificado, eso no puede estar limpio. Por eso no traían, sino que compraban ese sacrificio y entonces daban su sacrificio. Entonces siempre se necesitaba estos sacrificios, en otras palabras, estas ofrendas para dar. Y también la ofrenda tenía que cambiar la moneda. Porque el dinero que en ese tiempo era el dinero del emperador, ¿no? De Roma. Y en esa moneda estaba la imagen del emperador, ¿no? En nuestro dinero tenemos como las caras de estos héroes de este país. Y en ese tiempo la moneda, la cara, estaba puesto el César de Roma. Y ahí decía en las letras que César es el Señor, ¿no? Pero los que creían en Dios no pueden dar esta ofrenda en este templo santo, ¿no? Digamos. Porque no pueden dar esta ofrenda. Por eso tenían este lugar de dar cambio de dinero. Por eso le hicieron otro dinero que se llamaba Segel. ¿Y ese Segel qué es? ¿Qué tenía dibujado? Tenía un helecho. No helecho, es una... como... Y tenía este palo de integral, ¿no? En otras palabras, está bien, sí se necesita cambiar y venderse y para tener el sacrificio. Pero el lugar que estaban haciendo eso ¿dónde era? ¿Dónde era ese lugar? Donde estaban haciendo todo el intercambio, donde Dios tenía todo el interés, era el lugar de los gentiles. Ese campo de las misiones y el evangelismo, ahí hubieron estos intercambios y también negocio. El pueblo judío no tenía ningún interés del evangelismo y las misiones, solamente llenar sus bolsillos. Y solamente estaban ellos concentrados en eso. Por eso vemos el Señor estaba en enojo aquí. Porque el evangelismo y las misiones desaparece. Pareciera que funciona, pero en la verdad no hay un futuro. Como no hay evangelismo y misiones, no hay futuro. Y ahí no habrán discípulos y tampoco no habrán futuras generaciones. Ustedes, si dejamos escapar las bendiciones de las respuestas únicas, ¿dónde caeremos?
caemos en cosas que Dios no está interesado. En otras palabras, religiosos no podremos, legalistas nos llegamos a poner. Y eso lo vemos a través de la vida de los judíos. Nosotros, aunque nosotros estamos en la iglesia, si dejamos escapar las respuestas únicas dentro de esto, sin yo darme cuenta, mi vida de fe también se volverá religioso, legalista. Entonces, han dejado de escapar la fuerza verdadera de la iglesia. Entonces, sería igual que otras religiones, ¿no? Pero después llegamos a dejar escapar todas las bendiciones. Pero si damos culto de verdad ante Dios, y con las bendiciones de Dios, Él nos da la palabra, ¿no? Y recibimos fuerza, ¿no? Y con esa fuerza salimos a salvar el campo como testigos, ¿no? Pero si dejamos escapar la vida de fe y ahora nos volvemos religiosos, ahora no es disfrutar, sino ser ahora oprimidos. Entonces tienes una vida de fe de llenar algo. Y si es que no tengo esta vida de fe, me van a castigar. Y si no cuido el domingo, voy a ser castigado, digamos. Me van a reprender. Y tienen muchas personas su vida de fe de esa manera. No es disfrutar, esto es ser oprimido. Pero hay personas que por lo menos así forzado viene, pero después vendrá el horario en esa persona. Pero si tú tienes una vida de fe continuamente así, te vas a alejar más de la iglesia y no vendrás a la iglesia. ¿Por qué será? Entonces tú mismo no te das cuenta, Satanás siempre te está dando incredulidades para que vayas dirección a lo carnal, a lo físico y a lo que le gusta a Satanás. Por eso han dejado escapar las misiones y el evangelismo. Y como dejan escapar este evangelismo y misiones, las generaciones del futuro de la iglesia y los hijos nuestros de la iglesia morirán. Entonces no tendremos ningún futuro. Cada persona, cada futuro de la persona, ¿dónde está? Está en las futuras generaciones de nuestra iglesia. Es amén. Tenemos que orar y tenemos que invertir de verdad. Estamos orando por la escuela de Hana de la cumbre. Y tenemos la escuela de Hana cumbre y también la escuela de sabiduría. Estamos continuando también. Y este mes que viene, tendremos la apertura y el comienzo de la escuela de Hana de la cumbre. Tenemos que orar de verdad. Porque nuestra futura nación es nuestro futuro. Y si debemos escapar la misión del evangelismo, entonces dejaremos escapar nuestros hijos, nuestras propias generaciones también. Entonces, nuestro futuro no hay respuesta. Vemos acá los judíos, los fariseos. Ellos pusieron la iglesia, el templo, de esa manera. Por eso el Señor mismo dijo ahí, destruid este templo. Él purifica este templo. Y lo vemos de esa manera, ¿no? De verdad, la iglesia como iglesia, y esa es la voluntad de Dios. Una vez más le digo, nosotros hoy, digamos que el Señor viene a esta tierra y viene a buscar nuestra iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar o quitar de nuestra iglesia? Si el Señor viene a nuestra familia ahora, o nuestro negocio, o en tu trabajo, o tal vez, como la iglesia no es como iglesia, ¿qué será que Jesús llegará a limpiar? O sí habrán, ¿no? La iglesia de Dios, en otras palabras, Dios se ha dado todo. Pero como la iglesia no está haciendo como la iglesia, entonces el estándar del mundo está agarrando posición, lugar de la iglesia, en la iglesia, y ahora está muriendo esta vida que tiene que haber. Por eso ¿por qué Dios te ha llamado a nosotros también a esta iglesia? Por lo menos nuestra iglesia como iglesia sea, ¿no? Y lo creemos, de verdad. Pero que se aferren de esta realidad, entonces reciben la guía. Y segundo, la iglesia tiene que ser la iglesia, pero esa es la voluntad de Dios, tenemos que saberla. Que la iglesia sea una iglesia, ¿qué significa eso? Que con el evangelio de Cristo
El movimiento de vida tiene que levantarse. Esa es la iglesia, siendo una iglesia, y esa es la voluntad de Dios. Que con el Evangelio de Cristo, este movimiento de vida continuamente se levantará en el nombre de Cristo. Nosotros, aunque sea una semilla muy pequeña, esa semilla tiene vida y al final esto crece. La semilla de mostaza, tenemos la parábola, no se ve casi nada, ¿no? Pero esa semilla tiene vida, al final eso será un árbol grande y será sombras para muchas aves también. Porque ahí está una vida que no se ve ante los ojos. Pero también vemos estos dibujos, que dentro de estas piedras crecen estos árboles. ¿Por cómo cayó esa semilla? Pero entre las piedras crecen estos árboles. Esa es la vida. Ustedes y yo, el momento que aceptamos a Cristo, la vida de Dios, la vida de Jesús fue dada ante nosotros. Y este movimiento de la vida de Cristo, lo que todos los días más se manifiesta es la voluntad de Dios. Y eso es ser la iglesia como iglesia. Nosotros en el momento que aceptamos a Cristo, tenemos la autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando oramos en el nombre de Él, y vemos esta agua convirtiéndose en vino, esa vida que se tomó lugar, esa obra de esta vida, y solamente en el nombre de Cristo es que se levanta esto. Por eso la iglesia, ¿qué debe hacer bien? Tiene que conocer bien del Evangelio de Cristo y disfrutar del Evangelio de Cristo y de proclamar esto. Eso es ser la iglesia como la iglesia. Y si solamente es escuchar o saber y proclamarlo y conocerlo, sino que tenemos que hablarlo a otro como evangelismo y misiones, y eso es ser la iglesia como iglesia. Es que nuestra futura generación es que se aviva, esa es la iglesia como iglesia. Eso es lo que Dios desea. En la verdad, hoy en la lectura bíblica, en el templo de Herodes que él levantó, el comienzo ya estaba mal. El interés de los judíos, ¿qué era? Era la restauración del templo. Pero el interés de los judíos y el deseo de ellos lo utilizó Herodes. ¿Qué hizo después? Por 46 años levantó y construyó el templo. ¿Con qué motivo? Para mantener su posición. Con este egoísmo de la política se quedó ahí. El comienzo ya había esto incorrecto, que era una relación incorrecta con Dios. Por eso Jesús dijo, destruid este templo. Si de verdad en nuestra iglesia levantamos más que Cristo, eso es algo que Dios detesta. En Cristo tiene que haberse obra de la vida, solamente alardeando en nuestra iglesia, alardeando la iglesia grande, la construcción, alardeando sobre la hermosura de esa iglesia, o la ofrenda cuánto es, o cuántos creyentes vengan a nuestra iglesia. Si alardeamos de eso, te está diciendo destruir este templo. Nosotros, hasta el Señor que venga, solo tenemos que hablar de solo Cristo. Solamente tiene que levantarse el movimiento de vida. Es que tenemos que hacer esto especialmente, y es que nos ha guiado y nos ha bendecido para esto. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué está hablando aquí? En 3 días lo levantaré. ¿Qué significa que en 3 días lo levantaré? Él mismo hablándose como el templo, más hablaba él del templo de su cuerpo. El Señor, este movimiento de vida para salvar a personas, Él muere y morirá en la cruz para salvar a otros, y salvar a muchos, y salvar a todos, y nos dio este evangelio.
Entonces solamente nosotros tenemos que aferrarnos a ese evangelio nada más. Si no es así, este templo se ha destruido. Y en 3 días lo levantaré. Es que restauremos el evangelio. Restauremos el evangelio. Entonces nuestra iglesia, ¿qué iglesia tiene que ser? ¿Dónde está el gran valor de la iglesia? Y vamos a hablar 3 partes y tenemos que concluir. ¿Dónde es el interés de la iglesia? ¿Qué es la iglesia que Dios desea? Solo, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de evangelio? Tenemos que saber la razón. Tenemos que experimentar esto y disfrutar esto y también testificar esto. ¿Por qué evangelio decimos siempre? Y el que sabe y disfruta de esto, la iglesia que testifica de esto, esa es la iglesia que Dios desea. Y lo que estamos agradecidos es, los siervos de Dios, cada vez que se levanta este púlpito hablan del evangelio. Estoy muy agradecido por eso. Hay que vivir bien o saludables. O solamente hablando de cómo ganar dinero o cómo tener una buena relación con la persona, solamente hablando de eso. Hay iglesias que enseñan eso. Haciendo ministerio de Latinoamérica, en Costa Rica, los pastores dicen así, que los pastores de Costa Rica dicen, ¿cómo puedes hacer dinero? Eso lo enseñan en la iglesia. Eso lo hacen mejor las personas del mundo. Eso lo puede aprender una persona, de otra persona, ¿no? Pero las personas que no conocen, las personas del mundo que no conocen, ¿qué será? Si hoy habla del evangelio, entonces con el evangelio termina. Si en nuestros centros nos aferramos al evangelio solamente, entonces el problema de Génesis capítulo 3, el problemas espirituales y problemas de sufrimiento y de escondidos que terminan. Y los que hablan de este evangelio de una manera especialmente es Dios que le dio a la iglesia como misión. La iglesia no debe hablar de otra cosa. Sí, claro. Para resolver problemas de estas cosas, de este mundo, podemos hablar de unas cosas diferentes, pero solamente el evangelio es el que ha resuelto el problema de la maldición y el problema espiritual. Por eso la iglesia fue levantado para que hable solamente del evangelio. Por eso no nos aferramos a otras cosas. Por eso solo evangelio. ¿Por qué evangelio siempre? 10 años atrás es el mismo. Sí, es lo mismo, siempre. El mensaje es el mismo. Pero que hablemos esto de una manera especialmente. Dios nos ha dado, y eso es lo que Dios desea y el Señor que Dios desea. Que hablemos de eso nada más. ¿Y qué es la iglesia que Dios desea de verdad? Solo es evangelismo, saber de esta razón de por qué hablamos de eso. Es para salvar este mundo, para salvar al mundo, esta iglesia, el rol que tenemos. Conociendo esto, sabiendo la razón de esto, queremos salvar la iglesia. Y es lo que Dios desea de verdad. No estamos solamente diciendo que evangelismo y que ignoremos a la persona. Esas son personas que hacen negocio con personas. Está bien que no vengan las personas que hemos evangelizado todavía. Pero si vas a campo y proclamas el evangelio, cada palabra que tú proclamas, de verdad que tenga la solución de los problemas y tenga la solución de su vida, esa persona. Y los desastres que estaban en mi vida terminan. Ese evangelismo y esas misiones que sacan a esta persona de este desastre. Y ahí están todas las obras y bendiciones y preparadas ahí. Por eso nosotros, con el centro que Dios nos ha dado, y si nos mantenemos en esto, aunque esta persona que evangelizó no ha venido acá, Dios mismo la suplirá al final. Porque eso es algo que Dios está más alegre. Por eso digo, primeramente buscar el reino y su justicia, y todos os serán añadidas ante ti. De verdad, nosotros, que en este ministerio de evangelismo y misiones, Dios nos dará todo si estamos enfocados en eso nada más. Es que eso significa bendecido. Eso significa que tienes las recompensas de Dios. El evangelio que yo tengo y lo disfruto. Y si conozco la misión del evangelismo, entonces Dios tiene todo preparado. Hasta la economía escondida, Dios nos la dará a nosotros.
Yo me disculpo, pero la iglesia no conoce el evangelio y han dejado escapar el evangelismo y las misiones. Y sí saben del evangelismo, pero no el evangelismo que Dios desea de verdad. ¿Y qué es el resultado? En Europa han cerrado las puertas, en Estados Unidos también, y en Corea también han caído en esta dependencia. Porque han dejado escapar el evangelismo y las misiones. Y por tercero, ¿qué es lo que Dios desea de la iglesia? ¿Por qué seguimos hablando de remanente, remanente? Es que tenemos que levantar la futura de naciones y también la cultura de Dios. Que no digamos remanente, remanente y después sintamos alergia y no queremos de eso. No, es que es lo más importante que habla la Biblia. La Biblia sigue hablando de la futura de naciones, los remanentes. Pero ¿por qué la iglesia tiene que hablarse del remanente, remanente entonces? Para que salvemos las futuras naciones y los remanentes. Por eso. Ese es el futuro de Dios. Y ese remanente es el futuro y la esperanza. Y esto es nuestro todo. Este pacto que hemos recibido y ha restaurado nuestra vida, hay que transmitirla, ¿no? Ahora, disfrutando de este evangelio, de este misterio, espero que ustedes puedan hacer esto. 30, 50 años después, nuestra futura generaciones se levantará en las iglesias y a través de nuestras futuras generaciones, el mundo será conllevado por ellos y a través de nuestras generaciones y esa plataforma y esa generación levantará otra generación y serán ustedes utilizados para esto. 30 años sea o 50 años hemos pasado ahora en nuestra iglesia, Dios sabe muy bien. Entonces 30, 50 años viéndolo, vemos acá que los remanentes dentro de este evangelio, y deberá tener orgullo dentro del evangelio de verdad, y que se levante la iglesia, y que se vengan estas personas remanentes que cambien la cultura del mundo, y que personas sean conllevadas por ellos, y que de ellos tengan otras generaciones también. Y ese es nuestro gran gozo. Y esa es nuestra recompensa, y esa es la corona. Y que seamos nosotros, y diadema, y espero que sean para nosotros esta palabra. Concluyamos la palabra. La iglesia es la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay personas que vienen después, o personas que han venido temprano, o hay personas que han estado por mucho tiempo, o hay nuevas familias. Y dentro de la iglesia de Dios hay ancianos, diáconos y todas muchas posiciones, ¿no? Y dentro de la iglesia de Dios, y también todos tienen sus oficios diferentes, ¿no? Y todos están en la iglesia con diferentes oficios. Pero todas las personas tienen que ser unidas en el evangelismo. Y también en el evangelio y las misiones. Y también tenemos que tener la unicidad para salvar la futura generación y levantar la futura generación. Y esa es la bendición de la iglesia. Los 5 eternos que tenemos nosotros. El Dios triuno es eterno. El cielo es eterno. El infierno también es eterno. La movilización de los ángeles son eternos. Y también lo que hacen Satanás también. Y nuestro alma es eterna también. Y la séptima, ¿qué es lo eterno? La iglesia. Esta iglesia, la iglesia que levantó, la iglesia es eterno, esta bendición. ¿Y qué más también lo más importante? El Señor dijo, yo soy el templo. La imagen del cielo, del tierra es la iglesia. Y Dios, que saboreemos esta bendición antemano, por eso Dios en esta iglesia de Hana, y nos ha llamado en este púlpito de la iglesia de Hana. Cada persona aquí, que puedan disfrutar la bendición del trono celestial, reino celestial, y es muy importante cada uno que está aquí, y son cada uno aquí muy importante. Espero que todos con las respuestas únicas que podamos ser utilizados
para bendiciones importantes sean utilizadas para esto, y que hasta la segunda venida del Señor Jesús. Y le bendigo en nombre de Jesucristo. Gracias que con el Evangelio de Cristo, que el movimiento de vida en nosotros, en la iglesia y en mí se restaure, y que la iglesia sea la iglesia, y que la iglesia sea unida con unicidad, y que el evangelismo y las misiones se tomen lugar, y que de verdad podamos levantar a los remanentes, a las futuras generaciones, y que ellos estén en la unicidad, y que puedan saborear y disfrutar las bendiciones del cielo, y también obra a través de tu Espíritu Santo en todas las partes. De verdad que solo Cristo podemos hablar de una manera especializada, y también que la iglesia de Hana sea utilizada para esto hasta tu segunda venida. Bendícenos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.